Mis hermanos, abrimos nuestras Biblias entonces, donde la dejamos la última vez, en Génesis capítulo 19, por ahí estamos, ¿no? Comenzamos a ver, después del capítulo 18, cuando Abraham está intercediendo, recibe a 3 viajantes, ¿cierto? 3 viajeros, son gente común y corriente para él en principio, después se da cuenta que son seres angelicales, y uno de ellos es Jesucristo antes de la encarnación, ¿sí? Antes de que la segunda persona de la Trinidad viniera allí a nacer como un bebé en el vientre de María en Belén de Judea, Él se manifestó muchas veces a través del Antiguo Testamento. Jesucristo es eterno, ¿sí? Él asumió una forma humana a partir de la concepción, a partir del nacimiento virginal, pero Él siempre ha existido. La Biblia plantea a Jesucristo como el autor del universo. Entonces, en un determinado momento, Abraham se da cuenta de que estos caminantes no son seres comunes y corrientes, hay 2 ángeles y está allí el Señor Jesucristo. Claro, Abraham no lo conoció como Jesucristo, él lo conoció como muchos personajes en el Antiguo Testamento, simplemente como el ángel de Jehová. Es decir, cuando el Antiguo Testamento nos habla de el ángel de Jehová, tenemos que entender que es Jesucristo antes de la encarnación. El asunto es que, bueno, después de participar así de la comunión, comen, charlan, conversan, una tremenda bendición para Abraham. Le dicen, de aquí a 1 año, en realidad de aquí a 9 meses, ¿cierto? Vas a tener un hijo de tu propia mujer, la anciana Sara, ¿cierto? 89 años. Sara se ríe, como diciendo, no, es una ridiculez. Dios se percata de esto, ¿no? Y bueno, pero Dios ratifica sus promesas, porque cuando Él habla, por supuesto que habla en serio. El asunto es que después Dios le comenta lo que va a hacer estos 2 ángeles que parten primero hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios le comenta que va a venir el juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Abraham comienza a interceder, comienza a orar, comienza a hablar con Dios y va bajando las rebajas hasta 10 justos. Si hay 10 justos, dice Dios, no destruyo la ciudad. Bueno, y en eso terminó la cuenta, claro, porque técnicamente la familia de Abraham la familia de Lot, era Lot su esposa, ya son 2 hijas casadas, son 4, sus yernos son 6, más las 2 hijas solteras, las jovencitas, son 8. Es decir, Abraham para la cuenta en 8, como diciendo, bueno, la familia de Lot son 8, con 2 más estamos en 10. Si hubieran 10, dice Dios, no destruyo la ciudad. Entonces, el número estaba bastante cerca de poder ser totalmente factible, ¿cierto? Posible. Bien, el asunto es que dijimos que capítulo 19, versículo 1, llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba hacia la puerta, también los hace entrar, insiste, bueno, una tremenda bendición porque va a salvar su vida. Dijimos, Lot en términos modernos llegó a ser concejal de la ciudad, porque allí se sentaban los ancianos a la puerta de la ciudad. Ellos eran los que tenían la administración, digamos, de la ciudad, básicamente. Es decir, Lot llegó a ser una persona importante allí en Sodoma, ¿cierto? Llega la noche y quedamos en el punto en donde, bueno, se acercaron los habitantes, los varones, dice, de la ciudad, a golpear la puerta así de Lot, diciendo, bueno, han venido 2 jóvenes, 2 buenos mozos, tal vez, no sé. El asunto es que ellos supieron que Lot había recibido gente foránea, gente de afuera, allí en su casa, y dicen, bueno, queremos conocerlos. Y queremos conocerlos es un término eufemístico, es decir, es una manera delicada de decir, en realidad, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Esa es la idea. Acuérdense que Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas justamente por la homosexualidad. Bien, esa era la característica. Y dijimos, hasta el día de hoy se utiliza esa palabra, sodomía, justamente en un honor, la verdad, bastante deplorable, ¿no? Hacia la ciudad de Sodoma. El asunto es que Lot dice, no van a hacer semejante acto, no hagan semejante aberración. Lot sabía dónde estaba viviendo y terminamos con una propuesta de Lot. Lot les dice, versículo 9, y ellos respondieron, quita ya, es decir, córrete.
Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Versículo 10. Entonces los varones... ahí está, hasta ahí lo habíamos dejado, ¿no? Bueno, Lot le ofrece cierto sus jovencitas. Dijimos que esto fue horrible lo que hizo Lot. Versículo 10, ahí continuamos, de Génesis 19. Entonces los varones, es decir, los ángeles, alargaron la mano, es decir, abrieron la puerta, cierto, lo tomaron así medio de sorpresa, lo jalaron de un tirón, esa es la idea, y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Fíjense cómo esta es otra vez en que la Biblia nos habla de cerrar la puerta. La vez anterior que se nos habló de cerrar la puerta, también Dios cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuándo fue? En Génesis capítulo 6, el arca de Noé. Entraron los animales, Noé predicó 120 años a las personas, no vino nadie. 120 años de predicación. La Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia, es decir, está en la galería de la fe. Hay que tener fe, mi hermano Guillermo, para predicar 120 años y que no venga nadie. O sea que nosotros podemos seguir predicando, ¿cierto? Gloria al Señor. Eso es fe, ¿se dan cuenta? Porque la obra de Dios no se mide por los resultados, se mide por la obediencia. Vuelvo a repetir este concepto. La obra de Dios no se mide por los resultados. No hay que ser resultadista en la obra de Dios. La obra de Dios se mide por la obediencia. Fe es obediencia. Pero no he visto resultados. No importa. Noé está en la galería. ¿Saben cómo me encantaría a mí estar, no sé, en algún parrafito, en algún rinconcito de la Biblia y que diga por allí, y Mauricio también, con eso nada más? Pero no estoy ahí, no, ya la Biblia se cerró para cuando yo nací, ¿cierto? Mucho antes, por supuesto. Sin embargo, vemos un hombre como Noé que predica 120 años, la Biblia lo dice, 120 años no vino nadie. Y está en la galería de la fe. Hay que tener fe para estar 120 años predicando el mismo mensaje, construyendo un barco enorme, 150 metros de largo, esto ya lo vimos. Nunca ha llovido, no estamos en un lugar ni siquiera de donde hay mar, no hay nada de eso. Y sin embargo, Dios le dijo: hay que hacer esto, y él lo cree y lo hace. Eso es fe. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, estar seguro de algo que no se ve. Eso es la fe. Y en aquel momento, cuando Dios, el último día, antes de que comience a llover, Dios llama a los animales, ellos vienen. Entonces la pregunta es: ¿quién es más burro? ¿El burro que con un solo llamado vino, o la gente que con 120 años de llamado no vino? ¿Quién es más burro? ¿Quién es más terco? ¿Quién es más porfiado? Le ganamos lejos al burro, ¿verdad? La verdad que el burro tendría que cambiarnos el nombre a nosotros, ¿no? Nosotros ser burros y él ser, no sé, ser humano, qué sé yo. Bien, y dice la Escritura allí, y Dios cerró la puerta. Es decir, llega un momento, porque este es un tema de discusión doctrinal también. Hay mucha gente que dice, porque Romanos capítulo 9 dice: Dios de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Los que no entienden la Biblia, escuchen bien lo que voy a decir. Los que no entienden la Biblia van a Romanos 9 y dicen: ven, Dios, como es un Dios soberano, como si Él fuera un déspota, un tirano, dice: de este voy a tener misericordia, pero aquel, ese Lucho, no me cae bien, a él lo voy a endurecer. No es así, no es lo que la Biblia está expresando. Eso no es entender la Biblia, eso no es entender la historia de la Biblia, cómo Dios ha actuado. Dios cerró la puerta en el arca de Noé, por supuesto. ¿La gente se perdió? Sí, por supuesto. ¿Después de qué? Después de 120 años de misericordia y oportunidades, ¿sí o no? Está clarísimo. Aquí los ángeles lo manotean, por así decirlo, permítame este argentinismo, ¿no? Lo manotean así, lo jalan para dentro de la puerta, cierran la puerta, ya no entra nadie. Y vamos a ver ahora que Dios permitió que caiga ceguera sobre la gente que estaba afuera. Y Dios cierra la puerta. Uno podría decir: ya no hay más oportunidad. Es verdad que Dios muchas veces endurece los corazones y cierra las oportunidades, pero ¿después de qué? Después que las personas por propia voluntad han decidido esta actitud. Cuando Pablo en Romanos 9 dice: Dios a quien quiere endurecer, endurece, está hablando del faraón en Egipto. Y uno va a la historia allí en el Éxodo y lee, y bueno, Moisés va de parte de Dios y le dice al faraón:
Dios dice, deja ir a mi pueblo. Faraón le dice, pero ¿y por qué los tengo que dejar ir? Entonces Dios envía una plaga, porque yo soy Dios. Y como viene una plaga, el corazón de Faraón como que tambalea un poco. Bueno, está bien, lo voy a dejar ir. Se ve que este Dios es medio potente, ¿eh? Bueno, lo voy a dejar ir. Y cuando da la orden, después como que se arrepiente y dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer? Y la Biblia dice, y Faraón endureció su corazón. Entonces Dios manda otra plaga. Faraón dice, lo voy a dejar ir. Y al rato, y Faraón endureció su corazón. Y Dios manda otra plaga. Y así está, peleando con Dios. Como 6 veces pasa lo mismo con distintas plagas. Y cuando uno lee el relato allí en Éxodo, llega un momento en que la Biblia dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces el que no entiende la historia bíblica, lee, insisto, estos hay algunas iglesias que lo enseñan, lamentablemente. Leen Romanos 9 y parece que no han leído la Biblia. Y Romanos 9 dice efectivamente, Dios de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Entonces dicen, ven, Él hace lo que Él quiere. Si Él tiene misericordia de este, va a ser salvo, y si quiere endurecer el corazón de aquel, no va a ser salvo. No es así. Porque cuando uno ve la historia completa, la lee completa, se da cuenta que Dios puede endurecer el corazón de una persona, sí, cuando la persona ya ha decidido voluntaria y tercamente no creer. Ese es otro tema. Entonces Dios siempre da la oportunidad a toda persona para que se arrepienta. De hecho, nosotros hemos visto acá en el capítulo 18, Dios le dice a Abraham, vamos a ir a ver cómo está la cosa. Sodoma y Gomorra ya fueron mencionados en capítulos anteriores, lo dijimos, y dice la maldad de esa gente todavía no había llegado al colmo. Lo mismo pasa en la región de Canaán. Es decir, que cuando la gente llega a una maldad que es el colmo para Dios, Dios va a aplicar juicio. Pero Dios nunca aplica juicio si Él no, por así decirlo en términos humanos, verifica o certifica lo que está pasando. Cuando hubo la rebelión allí en la construcción de la Torre de Babel, comienza el capítulo 10 de Génesis, y esto ya lo vimos, cuando Dios dice, descendamos, veamos qué es lo que están haciendo. Es decir, Dios primero verifica. Dios nunca juzga a una persona sin tener las pruebas. Nunca nadie se va a ir a la condenación si es que primero Dios no ha examinado y mirado ese corazón y ver cuáles son las decisiones que la persona tomó y cuál es el rumbo que voluntariamente ha escogido seguir. Aquí los ángeles cierran la puerta. Uno podría decir, bueno, se terminó para los de afuera. ¿Pero por qué se terminó? Porque ellos han decidido ese camino. Entonces nunca pensemos que Dios es un Dios arbitrario. Claro, hay mentalidades que se quedaron en la Edad Media. En la Edad Media, por ejemplo, lo que el rey decía estaba bien, estaba mal, era el rey, punto, ¿sí o no? Si al rey se le ocurría, mira, aquel, no sé, no me gusta, le quemamos la choza, y le quemamos la choza. Y aquel otro, qué sé yo, no me gusta tal casa, me quedo con el campo y listo. O sea, el pensamiento de la Edad Media es ese. Y algunas personas, habituados al rey de la Edad Media, en esa época inventaron esa doctrina. De decir, Dios es soberano. Y claro que Dios es soberano, pero no es un déspota, no es un tirano. Porque una cosa es ser soberano, otra cosa es ser un tirano, ¿verdad? No es lo mismo. Dios es soberano, por supuesto que es soberano, pero es un soberano misericordioso. Es un soberano de gracia. Es un soberano de amor. Es un soberano de luz. Es un soberano que dice la Escritura, Dios, ese soberano, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, tener miedo de Dios como que si Él fuera el tirano que dice, tú para el infierno, y bueno, y tú, y porque yo quiero vas al cielo, no, eso es no entender a Dios, eso es no entender lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Dios a muchas personas les cerró la puerta, sí, claro que sí, acá lo estamos viendo. Pero siempre fue después que las personas voluntariamente, por propia decisión, han decidido su propio camino. ¿Por qué la invitación del Evangelio entonces es a toda persona? ¿Qué sentido tendría, verdad? Si el Señor Jesucristo, después de morir por los pecadores, dice, ir por todo el mundo,
y predicad el Evangelio ¿a cuántas? A toda criatura. Es decir, la buena noticia, porque eso significa Evangelio, se ofrece a toda persona. A toda persona Dios le ofrece el camino de la salvación. A toda persona Dios le ofrece su amor, el perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿No es acaso un Dios soberano bueno? Por supuesto que sí. Aquí vamos a ver que se cierra la puerta, claro, pero siempre después que las personas voluntariamente han decidido no creer. Porque ¿cuál es la única condición para que yo sea salvo? Creer. Y creyó Abraham, lo vimos capítulos anteriores, y le fue contado por justicia. Y el que cree en Jesucristo es justificado, es perdonado. Creo que Él murió por mí en la cruz. La fe se trata de esto, de creer, de estar convencido, de estar seguro de que las cosas son así. Por eso decimos la fe es la convicción de lo que se espera, estar seguro de algo que no se ve. Miren, yo no lo vi a Jesucristo crucificado, ¿ustedes lo vieron? Sin embargo, hemos creído en Él. Hemos creído en el que no hemos visto. Hemos creído en este libro que tenemos aquí. Hemos creído, hemos depositado nuestra confianza y dice Dios, eso es lo que quiero que hagas. No te estoy pidiendo que vayas de rodillas hasta la Basílica de Luján o hasta la iglesia no sé en dónde o hasta la ruina del Machu Picchu en bicicleta. No estoy pidiendo tus obras. Estoy pidiendo tu fe, tu creencia, que creas a mi mensaje. Que creas en lo que yo he dicho. Un discípulo le preguntó en una ocasión al Señor, ¿cuál es la obra de Dios? Como diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la obra de Dios? Y el Señor le respondió, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Es decir, en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere que Dios que yo haga? ¿Algún sacrificio que me flagele como hacían en la Edad Media? Meta latigazos a lo Martín Lutero allí y se golpea la espalda y hacen cada cosa. No, Dios dice no se trata de eso. Crea mi mensaje. El que cree en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre por mis pecados, es salvo. Lo tiene que creer de todo corazón. No de labios, ¿cierto? Uno de labios puede decir incluso muchas cosas. El asunto es de corazón y Dios ve el corazón. Ahí solamente interviene Dios, no interviene otro hombre. Y cerraron la puerta, versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta, a todos estos depravados de la casa, hirieron, escuche, con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. La puerta estaba ahí, no la encontraban. Y este cuadro es el cuadro de una sociedad sin Dios. Una sociedad sin Dios está ciega, no ve la realidad, no ve la salida, no ve para dónde ir. La sociedad esta está como ciegos por el pecado. Cuando el pecado domina tanto la vida, la mente de una persona, la persona se enceguece. A lo bueno, como dice el profeta Isaías, llaman malo. Y a lo malo, bueno. Ponen la luz por tinieblas y lo dulce por amargo. Ya no saben distinguir nada. La gente hoy está confundida, ya no sabe distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es arriba, qué es abajo. Decía un filósofo, podemos hoy distinguir, como ser un filósofo no cristiano, podemos hoy distinguir entre derechas e izquierdas, pero no sabemos distinguir qué es arriba y qué es abajo. Y él se refería a lo bueno y a lo malo. La sociedad ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo. Hoy está totalmente confundida. No encuentran. No saben para dónde salir. Y se fatigaban buscando la puerta. Versículo 12. Y dijeron los varones, es decir, los ángeles que estaban allí, a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lo que Abraham ya sabía, porque Dios se lo había comunicado en el capítulo anterior, ahora Lot lo sabe. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Hay dos clases de creyentes, los que saben lo que está pasando y oran por ello, como Abraham, y los que no tienen ni idea de lo que está pasando, como Lot. Hay dos clases de creyentes. Pero la Biblia es un libro de luz para nosotros. Y dice la Escritura que
el día del juicio no nos sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros tenemos que saber lo que está pasando. Tenemos que saber lo que está pasando en el mundo, mis hermanos. Tenemos que saberlo, tenemos que entenderlo, tenemos que darnos cuenta. Mire, cuando la Biblia habla del anticristo, hay muchos pasajes que la Biblia habla del anticristo, este personaje siniestro que va a gobernar y va a dominar el mundo. Mis hermanos, la Biblia lo plantea por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, lo plantea allí aliado con una religión global y mundial. Hoy se está hablando de la globalización. Hoy se está hablando de una agenda globalista. Hoy se está hablando de que no hay fronteras. ¿Se dan cuenta? Entonces la inmigración, desde la misma ONU, la inmigración tiene que ser libre para todos. Y personas que, por ejemplo, están delinquiendo en Suecia, en Noruega, están pasando casos aberrantes de gentes que vienen de otros lados y delinquen, y la mentalidad que le están diciendo a los suecos, a los noruegos, a los países escandinavos es: no accionen, no porque ustedes los estigmatizan. ¿Les suenan parecidas esas palabras a lo que nosotros escuchamos acá? Acá, hasta en Argentina, se atrapa a un delincuente y no, es que la sociedad lo hizo así. Yo no lo hice así. No los estigmaticen. A lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, y esta es una agenda globalista. Hoy todos los preparativos para la religión mundial se están dando estos días. Estaba escuchando al doctor César Vidal, que es un periodista, un escritor cristiano, un hombre con una capacidad increíble para entender las cosas a nivel mundial, entiende de las escrituras. La verdad se los recomiendo escuchar al doctor César Vidal. Y él hacía un análisis de la última encíclica papal que sacó Francisco, el Papa Francisco. Y es increíble, se llama la encíclica de la Amazonia. Y es increíble porque él mismo le está diciendo a las naciones que todos tenemos que someternos a las directivas de la ONU. Y todo lo que está diciendo la ONU nosotros lo tenemos que aceptar. Y en realidad, decía él, y hacía un comentario extraordinario, está sirviendo a los propósitos del anticristo. Yo no estoy diciendo, escúcheme bien, no estoy diciendo que el Papa Francisco es el anticristo, no estoy diciendo eso, ni lo es. Lo que estoy diciendo sí es que todo lo que él está analizando y todo lo que está viendo conduce, como dice la Escritura, porque la religión globalista mundial es servir al anticristo. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 17, por ejemplo, dice que había una bestia de 7 cabezas. No sé si usted ha leído Apocalipsis 17, y eso habla de potencias, eso habla de naciones, de gobiernos, con 10 cabezas, perdón, una bestia así con 10 cabezas, y eso habla de potencias, de gobiernos, y una mujer como ebria sentada encima, y eso representa la religión. Y en un momento, Apocalipsis 17 dice que la propia bestia mata a esta mujer. Es decir, el poder político se vuelve en contra de la religión que le ha sido útil a su servicio. Y lo que nosotros estamos viendo hoy es la religión al servicio del poder político mundial. Yo cuando escuchaba esto, venía a mi mente inmediatamente Apocalipsis 17 y decía, es tal cual como lo está describiendo la Biblia, la religión al servicio del poder político mundial. Pero el día de mañana se va a dar vuelta la cosa. Y cuando ya la religión no le sirva al poder político mundial, el poder político mundial va a caer sobre la religión que le ha sido servida. Hay cosas en este mundo, mis hermanos, que están pasando que son tremendas, pero no quiero detenerme ahí. Estos varones le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yerno, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, es decir, ya es el colmo, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dijimos, Dios no va a traer juicio sobre esta tierra si primero nos saca la iglesia. Miren, tiempo atrás,
Antes que viniera el diluvio, estuvo un hombre llamado Enoc. Y la Biblia dice, y caminó Enoc con Dios y no apareció más. ¿Sabe por qué? Porque se lo llevó Dios. Después de que Dios se llevó a Enoc, ¿sabe qué mandó? El diluvio. Aquí Dios no va a mandar fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, sobre estas ciudades pervertidas, sin primero sacar a aquellos que creen en Él. Enoc, la Biblia nos habla maravillas de él. Dice, caminó Enoc con Dios. En la carta de Judas, un solo capítulo antes del Apocalipsis, hay una profecía que dio Enoc en su tiempo. Es decir, Enoc no solamente caminó con Dios, sino que fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios, un hombre tremendo en las manos del Señor. Dios se lo llevó. Tenemos un ejemplo de una persona, digamos, totalmente consagrada a Dios y Dios se la lleva. Pero Lot a mí me tranquiliza, porque Lot no era como Enoc. Lot era... ¿Y saben qué me dice esto a mí? Que antes de que Dios mande el juicio aún a los creyentes, y bueno, somos más o menos ahí, pero Dios también va a llevárselos, Dios también va a quitarlos. Dios no dejó que Lot, que era un creyente más o menos, pereciera allí. Gloria al Señor. No sé si eso a usted le trae consuelo o no, pero hay muchos creyentes en este tiempo que están caminando más o menos, pero son creyentes, son creyentes. Y sin embargo Dios lo saca a Lot antes de mandar el juicio. Claro que lo sacó a él y no salvó nada, salió medio chamuscado, no importa, pero salió. Y eso es lo importante. Seguimos avanzando. Entonces salió Lot, escuche, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Bueno, Lot ahora les va a compartir, digamos, la buena noticia. A ver, viene el juicio de Dios, pero Dios los quiere salvar. ¿Se dan cuenta? Es como, entre comillas, les compartió el Evangelio. Él les predicó a sus yernos, eran su propia familia. Pero ¿qué pasó? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. El mensaje que Dios le dio, que Lot les dio a sus yernos, ¿era correcto o incorrecto? Era correcto, él predicó la verdad. Sin embargo, ¿qué pasó? Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Saben qué? No era creíble. Y este es el problema con muchas personas. Terminan no siendo creíbles, porque cuando yo nunca estuve firme en los caminos del Señor, cuando yo nunca tomé un compromiso con el Señor, termino no siendo creíble. Soy cristiano, sí soy cristiano, pero no soy creíble. Por eso es importante, como decíamos en otras predicaciones, que crezcamos nosotros. Dios nos llama a la madurez. Ahora, no lloremos por la leche derramada. Bueno, llegamos al Evangelio de grande. Bueno, gloria a Dios. El asunto es que crezcamos, que no nos quedemos nosotros detenidos en el tiempo, que maduremos, que el día de mañana sirvamos para otros. Por ejemplo, en esta congregación, que es una congregación que tiene 4 meses nada más desde que hemos inaugurado, hay personas nuevas que van a llegar. Y cuando una persona nueva entra por esa puerta, ¿sabe a quién ve sentado aquí adentro? A ustedes. Y ellos dan por cierto y dan por hecho de que ustedes son de la iglesia, ¿sí o no? Y ellos van a mirarlos a ustedes, no solamente al pastor y a la pastora o al que esté coordinando circunstancialmente. Van a entrar a la iglesia y van a decir, ese matrimonio que estaba en la primera banca son de la iglesia. Ustedes dicen, bueno, pero nosotros llevamos 2 meses nada más. No importa, para el que viene después de ustedes, ustedes ya son de la iglesia. Por lo tanto, tienen más tiempo, por lo tanto, tienen más experiencia, por lo tanto, ellos también están esperando que ustedes les marquen el camino, un ejemplo, una línea, una conducta, una fe. Uno puede entrar a un templo, y si yo no conozco a nadie, para mí los que están ahí en el templo son todos cristianos, ¿sí o no? Por algo estaban ahí. Entonces es importante que nosotros seamos las personas que ayudan a los que están viniendo, ya sean jovencitos, niños, ancianos, adolescentes, no importa. Tenemos la bendición nosotros de hablarles del Señor, de compartirles la buena noticia. El Señor viene, Él va a traer juicio sobre esta tierra, pero antes de traer juicio sobre esta tierra, va a salvar a los suyos. El que cree en Jesucristo tiene la vida.
El que no cree en el Hijo, dice la Biblia, la ira de Dios está sobre él, no verá la vida. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. El mensaje que él les dio era correcto, era bíblico, era el mensaje de Dios, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, no era creíble. Hermanos, que no nos pase esto en la vida, que no nos pase esto. Ser creíbles es muy importante, ser creíbles. Tener una conducta. Todos, hermanos, entiéndanme esto, por favor. Todos nos equivocamos en algo. Yo también, ustedes también. Todos nos equivocamos. Pero una cosa es equivocarse, otra cosa es vivir equivocado. Entonces, todos nos equivocamos. Claro que si usted le puede preguntar a mi esposa y decirle, su esposo, el pastor, se ha equivocado en algún momento, pero por supuesto, le respondo yo si quiere. No necesita ni hablarlo con mi esposa eso. Pero una cosa es equivocarse, otra cosa es vivir equivocado, mis hermanos. Cuando cometemos errores tenemos que enmendarlo con la ayuda del Señor. Y para eso estamos aquí, para aprender del Señor. Gloria a nuestro Dios. Mas pareció a ellos como que se burlaba. Aparentemente este hombre nunca les habló la palabra y ahora les viene a hablar de la palabra. ¿De dónde salió este? ¿De dónde salió? Versículo 15. Y al rayar el alba, mire lo que pasa. Al rayar el alba, es decir, ya estaba por amanecer, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate. ¿Cómo estaba Lot? Si los ángeles dicen levántate, él estaba o sentado o acostado. A ver, no entendió. Los ángeles le dijeron, Jehová nos ha mandado a destruir este lugar. Ve y háblale a tu parentela, salgan de aquí porque los vamos a destruir esta noche. Él va y le habla a sus yernos. ¿Con qué convicción le habrá hablado? Que los yernos dijeron, tan loco, ¿qué le pasa? Ni él mismo lo cree. ¿Por qué? Porque él no se apura. O sea, ¿por qué se iban a apurar los yernos si él mismo no se apura? ¿Por qué los yernos iban a creer si aparentemente ni él lo está creyendo? ¿Cómo va a estar sentado o acostado? Porque si le dicen levántate, puede ser sentado o acostado. Pero él no está activo, es decir, ¿no entendió lo que le dijeron? Y a veces muchos creyentes están en esta forma, ¿no? Predicamos la palabra, el Señor viene. Puede venir por su iglesia en general, como puede venir por tu vida individual. Como decía hoy nuestra hermana, Dios guardó a su hija, un accidente allí, una camioneta la atropella, Dios la guardó. O sea, ¿quién tiene la vida asegurada? ¿Quién puede estar seguro de cuánto tiempo va a vivir? Sin embargo, Lot está inconsciente. No reacciona. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque las otras 2 hijas con los 2 yernos no le creyeron nada. No fue creíble. Con tus 2 hijas que se hallan aquí, acuérdense que estas 2 jovencitas es la que él quería sacar y entregarla a los depravados. Con tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. No. Te lo están diciendo. Esta noche ya va a amanecer y todavía estás dando vuelta dentro de la casa. Ay, Señor amado, que la venida del Señor no nos halle así, mis hermanos, dándonos vuelta dentro de la casa. Ya voy a ir. No, la fin de semana que viene, no el mes que viene, si no sabemos. No sabemos, no podemos postergar porque la venida del Señor será repentina, dice su palabra. Versículo 16, mire lo que pasa, que esto es tremendo. Él seguramente después de estas recomendaciones que hizo, se habrá puesto en marcha, pila a pila, y vamos a hacer lo que Dios dice. ¿Qué dice el versículo 16? Y deteniéndose él. Pero este hombre parece que no solamente eran ciegos los de afuera, parece que los de adentro también estaban medio ciegos, sordos, o la mente adormecida. ¿Pero qué le pasa a Lot? Y deteniéndose él, mire si Dios no es un Dios de gracia y de misericordia. Los varones, es decir, los ángeles, lo tomaron de la mano. Ay, Señor amado. Lo tomaron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según leyó. La misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Después algunos hablan, no, porque el Dios soberano, claro que Él es soberano, pero es un soberano misericordioso. Es un soberano que te tiende la mano, es un soberano que no quiere que perezcas, es un soberano que quiere que todos se salven, es un soberano que es amoroso y misericordioso. Claro que Él va a dar el castigo, por supuesto, porque Él es justo, pero este soberano es un soberano de gracia y de misericordia. Y lo pusieron fuera de la ciudad, es decir, fuera de los límites de la ciudad. Normalmente una ciudad tenía algunos muros, ¿cierto?, como se acostumbraba antes. Lo pusieron allá afuera al menos. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad nada más, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Qué tremendo lo que hace el Señor con esta persona, ¿no? Por eso hay gente que también equivocada dice, bueno, no, cuando se produzca la venida del Señor, solo los que hablan en lengua se van a ir. No tiene nada que ver. O solo los más espirituales o una élite cristiana mundial. No. Porque los hijos de Dios, aunque a veces andan un poco así trastabillando en su vida como Lot, también son hijos de Dios. Y nosotros los que somos padres sabemos que tenemos hijos más obedientes y otros más porfiados, ¿no? ¿Pero qué son? Son hijos. Y uno puede tener un hijo más porfiado que el otro, pero no dejan de ser hijo. Y un padre y una madre le aman, ¿sí o no? Sí. A pesar de las diferencias que hay. Y nuestro buen Padre Celestial, así lo plantea la Biblia, Él nos conoce. Sabe de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y no seremos, dice la Escritura, condenados con el mundo. Vamos a ir finalizando por aquí, mis hermanos, para dejar el resto de la palabra del Señor para la próxima ocasión. Fíjense, me quedo con estas palabras, ¿no? Los ángeles lo agarran de la mano. Cuando se vaya a producir la venida del Señor, ¿qué va a sonar? Voz de trompeta. ¿Y quiénes la van a sonar? Aparentemente ángeles, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Gloria al Señor. Aquí los ángeles intervinieron en el rescate de Lot. Un Lot que no se daba prisa, un Lot que no entendía, un Lot que estaba medio confundido, un Lot que no reaccionaba. Sin embargo, a pesar de eso, Lot era hijo de Dios. A pesar de eso, había otras personas que estaban clamando por él. Acuérdense que Abraham, mientras todo esto sucedía, él estaba clamando en el monte, mirando hacia la ciudad, sabiendo lo que iba a pasar. Lot no lo sabía, y cuando se lo dicen, no reacciona. Son los ángeles de Dios, Dios los mandó para que salgan, y él no reacciona. Su testimonio no era muy creíble. Sus yernos y las mujeres de sus yernos, que eran sus hijas, no salieron. Él va a salir con sus dos hijas, aparentemente también con su esposa. Vamos a ver que después lo que pasa con la esposa. Pero los ángeles lo toman de la mano y lo sacan y lo ponen fuera de la ciudad, lo ponen a salvo. Mis hermanos, hay personas que van a llegar a la presencia del Señor, sí, van a llegar, un poquito chamuscadas, pero gloria a Dios, van a llegar. Y verdad que hasta es preferible, como dijo el Señor, entrar manco, tuerto, ciego, rengo al reino de los cielos, pero entrar, ¿cierto? Es lo importante, mis hermanos, pero también podemos ser de la otra clase de creyentes, me parece a mí mejor, ¿no? Pero los creyentes que entienden lo que está pasando, que buscan de Dios y que ayudan y que claman para que otros no se pierdan, y claman misericordia por su ciudad, por su nación, por su provincia, como hemos estado haciendo estos días y como lo seguiremos haciendo. Tenemos que ser de esos creyentes que saben, que entienden, que comprenden el obrar de Dios, lo que viene, lo que hay que hacer. Gloria al Señor, ¿no? Seamos de esa clase de creyentes. Le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor.